Bien, hola chicos, en esta clase lo que vamos a ver son algunas reacciones que pueden ocurrir entre los compuestos orgánicos. Como vimos en las presentaciones anteriores, compuestos orgánicos hay un montón, entonces reacciones en química orgánica también hay un montón. De todas esas reacciones que hay en química orgánica, que uno puede ver en un libro de orgánica, elegimos explicarles estos 4 tipos de reacciones, porque estos 4 tipos de reacciones los vamos a ver cuando estudiemos los metabolismos. Entonces es importante que ustedes ahora entiendan estas reacciones con compuestos simples para que cuando estemos estudiando las vías metabólicas, ustedes las puedan identificar, las reacciones, ¿sí? Y si no las identifican, por lo menos vuelven a esta presentación y se ubican en cómo son las reacciones básicas. Entonces, el primer grupo de reacciones que vamos a estudiar son las reacciones de combustión o de oxidación de hidrocarburos, ¿sí? Combustión, oxidación es lo mismo. Las reacciones de oxidación o de combustión pueden ocurrir de dos maneras. Pueden ocurrir de manera completa o de manera incompleta. Y nos vamos a dar cuenta si la reacción fue completa o incompleta mirando los productos. En una combustión completa, el hidrocarburo o el compuesto orgánico va a reaccionar con oxígeno y va a producir dióxido de carbono y agua. ¿Sí? El oxígeno tiene que estar en exceso. En cambio, en una reacción de combustión incompleta, el hidrocarburo o el compuesto orgánico va a reaccionar con el oxígeno, pero nos va a producir monóxido de carbono o carbono y agua. Entonces, viendo los productos que se forman, ustedes pueden diferenciar si la reacción de combustión fue completa o fue incompleta. Este tipo de reacciones de oxidación completa las vamos a ver mucho cuando estemos estudiando las vías metabólicas, ¿sí? Nosotros en las vías metabólicas vamos a ver cómo un compuesto orgánico se oxida para producir dióxido de carbono, agua y energía. En las vías metabólicas lo que también vamos a ver es que estas reacciones no ocurren así como yo se las estoy mostrando ahora en un solo paso, sino que van a ocurrir en varios pasos que son los que constituyen la vía metabólica. Reacciones de combustión incompleta no vamos a ver en esta materia, pero ustedes las conocen. O sea, las conocen de cuando escuchan que alguien se intoxicó con una estufa mal prendida, ¿sí? Se intoxicó con monóxido de carbono. Bueno, eso es lo que pasa cuando un hidrocarburo, se quema mal o se oxida mal, produce monóxido de carbono que para nosotros es tóxico. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Entonces fíjense. Si hacemos reaccionar este hidrocarburo, que es el butano, con oxígeno, obtenemos dióxido de carbono y agua. Si obtuvimos dióxido de carbono es porque la combustión fue completa. Acá tenemos un ejemplo de una combustión para un alqueno, ¿sí? Otra vez reacciona con oxígeno. Si nos da como producto dióxido de carbono es porque la combustión fue completa. Acá tenemos el ejemplo de otro alcano, el propano, ¿sí? Lo hacemos reaccionar con oxígeno, pero en este caso nos dio monóxido de carbono. Entonces, en este caso estamos viendo una reacción de combustión incompleta. El segundo grupo de reacciones que vamos a ver son las reacciones de adición de alquenos. En las reacciones de adición de alquenos, lo que vamos a estudiar es cómo podemos agregarle al doble enlace de un alqueno moléculas de hidrógeno o moléculas de agua. Entonces, las reacciones de hidrogenación son reacciones en las que se adiciona una molécula de hidrógeno al doble enlace del alqueno y obtenemos como producto un alcano, ¿sí? Si a un alqueno nosotros le agregamos hidrógeno, vamos a obtener como producto un alcano. Fíjense acá con el ejemplo. Nosotros tenemos un alqueno, ahí tiene el doble enlace, ¿sí? Si nosotros a este alqueno lo hacemos reaccionar con una molécula de hidrógeno, la molécula de hidrógeno está formada por 2 átomos de hidrógeno. Entonces, cada uno de estos átomos se va a adicionar o se va a unir a cada uno de estos carbonos que están a los lados del doble enlace. Este doble enlace se va a desarmar y fíjense que nos va a quedar formado un alcano, ¿sí? Fíjense que este carbono del medio que tenía un hidrógeno en el producto ahora tiene 2. Y este carbono de la punta que tenía 2 hidrógenos adicionó este y ahora tiene 3, ¿sí? Entonces, la molécula de hidrógeno se une o se adiciona, hablando bien, al doble enlace y se transforma en un enlace simple. En las reacciones de hidratación lo que vamos a hacer es adicionarle o agregarle una molécula de agua al doble enlace del alqueno. Y al agregarle una molécula de agua al doble enlace del alqueno lo que vamos a formar es un alcohol, ¿sí? Entonces si a un alqueno lo hacemos reaccionar con agua lo que vamos a hacer es obtener un alcohol. Fíjense, acá tenemos el alqueno, acá tenemos la molécula de agua que como ustedes ya vieron en la clase de agua está formada por un grupo oxidrilo y un protón. Entonces el oxidrilo se va a unir a este carbono, el hidrógeno se va a unir a este carbono
y este enlace se nos va a transformar de doble en simple, ¿sí? Y fíjense que ahora esto nos quedó transformado en un alcohol. La reacción inversa, ¿sí? La reacción de deshidratación de un alcohol para obtener un alqueno también existe. Nosotros podemos sacarle una molécula de agua a un alcohol y obtener un alqueno. Este tipo de reacciones, ¿sí? Las de hidratación y las de hidrogenación, las vamos a ver en una vía metabólica que se llama beta-oxidación. Esta vía metabólica la vamos a ver cuando estudiemos cómo los lípidos que están contenidos en los alimentos se oxidan o se catabolizan para obtener energía. Y esta reacción inversa, la reacción de deshidratación, la vamos a ver cuando estudiemos cómo se sintetizan los lípidos. Acá les dejé la reacción de deshidratación en más grande como para que les quede clara, ¿sí? Fíjense que tenemos un alcohol y si nosotros este alcohol lo deshidratamos vamos a obtener el alqueno y agua. Para deshidratar lo que hacemos, sacamos agua con este grupo oxidrilo y uno de estos protones y ahí se nos formó el agua, ¿sí? Y acá se nos estaría formando este doble enlace acá del alqueno. El tercer grupo de reacciones que vamos a ver en esta clase son las reacciones que pueden sufrir los compuestos oxigenados, o sea, los compuestos que tienen grupos funcionales con oxígeno. Vamos a ver primero que nada lo que son las reacciones de oxidación, ¿sí? Fíjense que las reacciones de oxidación van ocurriendo por pasos sucesivos y si nosotros arrancamos o iniciamos la serie con un compuesto orgánico, un carbono que tiene unidos átomos de hidrógeno y lo oxidamos, lo primero que se nos va a formar va a ser un alcohol primario, ¿sí? Si este alcohol nosotros lo oxidamos vamos a obtener un aldehído, si este aldehído lo oxidamos obtenemos un ácido carboxílico y si este ácido carboxílico lo oxidamos obtenemos un dióxido de carbono. En el dióxido de carbono, el carbono tiene el máximo estado de oxidación que puede tener, ¿sí? Entonces, estas reacciones ocurren siempre en este orden, ¿sí? Y siempre así, paso por paso. Entonces, a partir de un hidrocarburo obtenemos un alcohol primario. Si el alcohol primario se oxida nos da un aldehído. Si el aldehído se oxida nos da un ácido carboxílico. Y si el ácido carboxílico se oxida nos da un dióxido de carbono. Los alcoholes primarios son aquellos alcoholes en los que el grupo oxidrilo está unido al carbono 1 de la cadena. Pero nosotros también tenemos alcoholes secundarios, ¿sí? Alcoholes donde el grupo oxidrilo está unido a un carbono que a su vez tiene unidos dos carbonos. Entonces, cuando estos alcoholes secundarios se oxidan, lo que producen es una cetona en lugar de un aldehído. Las reacciones inversas a estas se llaman reacciones de reducción. Entonces, en las reacciones de reducción no puede decir que si tiene un ácido carboxílico se reduce aldehído, el aldehído se reduce a alcohol primario, el alcohol primario a alcano. Y si tiene una acetona la puede reducir a un alcohol secundario. Este tipo de reacciones de oxidación y de reducción las vamos a ver un montón en las vías metabólicas. Vamos a ver que las vías metabólicas que se llaman catabólicas son vías oxidativas y vamos a ver que aquellas vías metabólicas que se llaman anabólicas son vías reductoras. Entonces acá tenemos ejemplos, yo les voy a mostrar ejemplos de cómo se oxidan los alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Entonces si tenemos un alcohol primario, un alcohol donde el grupo oxidrilo está unido al primer carbono de la cadena, nosotros lo oxidamos en un paso y obtenemos aldehído, y si oxidamos el aldehído obtenemos un ácido carboxílico, ¿sí? Esto también puede hacerse en un solo paso, pasar del alcohol al ácido, si en lugar de usar una oxidación suave hacemos una oxidación violenta. Si tenemos un alcohol secundario, ¿sí? Fíjense que este grupo oxidrilo está unido a un carbono que tiene unidos a su vez dos carbonos. La oxidación de un alcohol secundario nos va a producir una acetona. Y si tenemos un alcohol terciario, estos alcoholes no reaccionan, no se oxidan. El otro tipo de reacciones que vamos a ver en los compuestos oxigenados es la reacción de formación de ésteres. Este era el grupo funcional éster, ¿sí? Y los ésteres se forman cuando hacemos reaccionar un ácido carboxílico con un alcohol. Eso nos va a dar un éster más agua. Mirando esta fórmula del grupo funcional, ustedes deberían darse cuenta que esta parte de acá del grupo funcional proviene del ácido carboxílico y esta parte de acá del grupo funcional proviene del alcohol. Mírenlo con un ejemplo. Si nosotros hacemos reaccionar un ácido carboxílico con un alcohol, ¿sí? Esta parte de acá, este oxidrilo de la molécula del ácido, reacciona con
este hidrógeno de acá, del alcohol, y se forma agua. Esta agua que tenemos acá, esta agua que tenemos acá. Y ahora este carbono queda unido a este carbono, así por medio de una unión éster, ¿sí? Fíjense que esto que ustedes tienen acá es lo mismo que acá está sombreado en rosa. Esta parte de acá es la que proviene del ácido, ¿sí? Proviene de acá, y es lo que acá estamos llamando R1. Y esta parte de acá es la que vino del alcohol, ¿sí? Y es lo que acá estamos llamando R2. Este tipo de reacciones de formación de ésteres las vamos a estudiar cuando veamos cómo es la síntesis y la estructura de dos tipos de lípidos, que son los triglicéridos y los fosfolípidos. Cuando estemos viendo estos compuestos vamos a ver uniones. El último tipo de reacciones de las que les voy a hablar son aquellas reacciones que ocurren entre compuestos que tienen grupos funcionales con oxígeno y compuestos que tienen grupos funcionales con nitrógeno, ¿sí? Vamos a ver lo que es la formación de amidas. Las amidas son compuestos orgánicos que tienen este grupo funcional y las amidas se forman cuando hacemos reaccionar un ácido carboxílico con una amina, nos va a dar una amida más agua. Acá es más fácil de ver, fíjense que esta parte de la molécula, ¿sí? Este R, esta parte de acá de la molécula proviene del ácido carboxílico y esta otra parte de la molécula va a provenir de la amina. Mírenlo con un ejemplo. Acá tenemos el ácido carboxílico, acá tenemos la amina. Cuando estos dos compuestos reaccionan, estos grupos reaccionan entre sí, forman agua y ahora este carbono queda unido a este nitrógeno por medio de un enlace amida, ¿sí? Que lo tienen acá marcado en rojo, fíjense que es esto mismo que tienen ustedes marcado acá, ¿sí? Oxígeno, doble enlace al carbono, NH2, ¿sí? Este tipo de reacciones de formación de enlaces amida la vamos a estudiar un montón cuando veamos cómo se unen los aminoácidos entre sí para formar proteínas. En la próxima clase lo que les voy a hacer es un resumen de algunos temas que nos vienen quedando un poco colgados, ¿sí? Les voy a mostrar las distintas formas en las que se pueden dibujar las moléculas orgánicas y ya que hoy les estuve hablando les voy a clasificar los átomos de carbono como primario, secundario, terciario, cuaternario. Les voy a clasificar los alcoholes como primarios, secundarios o terciarios, lo mismo con las aminas, ¿sí? Así les queda clara esta parte de la química orgánica que es más que nada de nomenclatura. Hola chicos, en la clase de hoy vamos a ver un par de temas sueltos que a ustedes les van a servir de consulta en las otras clases que estuvimos viendo, ¿sí? Es para completar ideas de temas que estuvimos viendo en las clases anteriores. Uno de los temas de los que les quería hablar es de cuántas maneras se puede dibujar una misma molécula orgánica. Si ustedes empiezan a mirar libros, distintos libros, van a ver que a veces un mismo compuesto está dibujado de distintas formas y todas esas formas están bien. Entonces quiero que hagamos un repaso de eso para que no se mareen. El otro tema del que quiero hablarles es cómo clasificar los carbonos. Vieron que en las diapos anteriores yo les estuve hablando por ahí de carbono primario, secundario, o de alcohol primario, secundario, o de aminas, ¿sí? Primarias, secundarias, terciarias. Entonces lo que quiero es dejarles bien en claro cómo clasificamos estos compuestos, ¿sí? Los carbonos de un compuesto orgánico, los grupos alcohol o los grupos amino. Y el último tema del que quiero hablarles es en aquellos compuestos orgánicos que tienen más de un grupo funcional, ¿cómo le damos prioridad a la nomenclatura de ese compuesto orgánico? Arranquemos con el primer tema. Fíjense, la formulación son las formas de dibujar las moléculas orgánicas. Entonces, tomemos esta molécula como ejemplo. Tomemos el butano, ¿sí? El butano es el alcano que tiene 4 átomos de carbono. Entonces, todas estas formas de dibujar el butano, todas estas formas de representar el butano, están todas bien. Todas son butano. Arranquemos desde acá abajo, ¿sí? Una forma en la que uno puede dibujar el butano, sabiendo que es un alcano que tiene 4 átomos de carbono, es así, poniendo todos los átomos de carbono que tiene, acá están los 4, completando con todos los hidrógenos que lleva esta molécula, ¿sí? De forma tal que cada carbono forme 4 enlaces covalentes y dibujando todos los enlaces covalentes, ¿sí? Entonces fíjense que esta fórmula, donde nosotros vemos todos los carbonos, todos los hidrógenos, todas las uniones covalentes, esta forma de dibujar se llama fórmula desarrollada. Esto uno lo puede dibujar de manera un poco más compacta. La verdad es que cuando uno está tomando apuntes de una forma un poco más rápida, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Ponemos todos los carbonos que tiene el compuesto, pero en lugar de dibujar todos los hidrógenos, a cada carbono le ponemos hidrógeno
y con un subíndice de la cantidad de hidrógenos que tiene unidos ese carbono. Vamos de a poco. Fíjense, este carbono es este, el de la punta. Este carbono tiene unidos 3 hidrógenos, entonces es carbono, hidrógeno y el 3 en un subíndice. Este carbono es este. Este carbono tiene unidos 2 hidrógenos. Entonces lo escribimos como carbono, hidrógeno y un 2 con un subíndice. Este carbono es este. Tiene unidos 2 hidrógenos. Carbono, hidrógeno, 2. Este carbono es el de la otra punta, tiene unidos 3 hidrógenos, carbono, hidrógeno, 3. Dibujar los enlaces covalentes así inclinados, lo que a nosotros nos tiene que llevar o nos tiene que hacer pensar es a que este compuesto en el espacio tiene una estructura tridimensional, ¿sí? Por eso esto se llama fórmula de semidesarrollada con proyección. Esto mismo uno lo puede dibujar de esta manera, ¿sí? Que es muy parecida a esta, pero lo dibujamos todo en una línea recta. Fíjense, cada carbono unido a hidrógeno con un subíndice es la cantidad de hidrógenos que tiene unido. Esto se llama directamente fórmula semidesarrollada. Cuando uno la ve, tiene que pensar que este compuesto en la naturaleza no es una cadena así derechita, sino que tiene una forma tridimensional. La forma tridimensional la pueden ir mirando acá, ¿sí? Y después la forma más compacta de dibujar este compuesto es poner la cantidad de carbonos que tiene con un subíndice y la cantidad de hidrógenos que tiene con un subíndice, ¿sí? 10. Fíjense que si ustedes las cuentan acá, son 10. Entonces, esta es la fórmula molecular, es la forma más compacta en la que podemos representar el butano. Entonces, todos son butano escritos de distinta manera. Es importante que ustedes a partir de un compuesto orgánico, o sea, a partir de ver el compuesto orgánico así, así o así, sepan dibujarse la fórmula molecular, que es bastante fácil, porque cuentan los carbonos, lo ponen ahí con un subíndice, cuentan los hidrógenos, lo ponen con un subíndice, ¿sí? La fórmula molecular la vamos a necesitar en la clase que viene cuando hablemos de isomería. El segundo tema del que les quería hablar era de la clasificación de carbonos. A veces cuando uno les está hablando en los metabolismos, en química orgánica, les dice sí, porque tal grupo está en un carbono primario, o tal es un carbono primario, o tal es un carbono secundario. Entonces, ¿a qué vamos con eso? ¿Sí? En un compuesto orgánico, un carbono primario es aquel carbono que solamente está unido a otro átomo de carbono. Básicamente los carbonos primarios son los carbonos que están en las puntas de los compuestos orgánicos. Entonces, fíjense. En este compuesto, este carbono solamente tiene unido otro carbono, un solo carbono, ¿sí? Entonces es un carbono primario. Y este lo mismo, ¿sí? Este carbono solamente tiene unido un carbono, entonces es un carbono primario. Un carbono secundario va a ser aquel carbono que esté unido a 2 átomos de carbono. Miren acá, este átomo de carbono está unido a 2 átomos de carbono, entonces este es un carbono secundario. Un carbono terciario va a ser aquel átomo de carbono que esté unido a 3 carbonos. Si miramos en este compuesto, este carbono tiene unidos 1, 2, 3 carbonos, entonces este carbono es un carbono terciario. Y un carbono cuaternario va a ser aquel átomo de carbono que esté unido a 4 átomos de carbono. Entonces en este compuesto, este carbono es cuaternario, tiene unidos 1, 2, 3 y 4 carbonos. En un compuesto orgánico real. En un compuesto orgánico real, cada carbono va a ser de un determinado tipo. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que practicar. Agarrar un compuesto real como este o alguno como el de la diapo anterior y fijarse cada carbono qué categoría pertenece. Fíjense que acá lo tienen resuelto, ¿sí? Tienen marcados en rojo los carbonos primarios, que son los carbonos que están unidos a un solo carbono. Tienen marcados en verde los carbonos secundarios, por ejemplo este, que está unido a 2 carbonos. En azul los terciarios, por ejemplo este que está unido a 1, 2, 3 carbonos. Y en este color salmón los cuaternarios que hay uno solo, ¿sí? Entonces, agarren si quieren los ejercicios de la diapo anterior y fíjense todos los carbonos que yo no les marqué, ¿qué serían? Así como se pueden clasificar los alcoholes, se pueden clasificar los grupos funcionales alcohol y amina, ¿sí? Entonces, clasificar los alcoholes es bastante fácil, porque vamos a decir que un alcohol es primario si su grupo oxidrilo o alcohol está en un carbono primario. Vamos a decir que un alcohol es secundario si su grupo oxidrilo está en un carbono secundario, o vamos a decir que es terciario si su grupo oxidrilo o alcohol está en un carbono terciario. Fíjense acá en los ejemplos. Este grupo oxidrilo está unido a un carbono primario, ¿sí? Un carbono que solo tiene unido un carbono. Entonces, esto es un alcohol primario. Este grupo oxidrilo está unido a un carbono secundario. Este carbono tiene unidos 2 carbonos. Es un carbono secundario. Entonces, esto es un alcohol secundario. Y este grupo oxidrilo está unido a un carbono terciario. Entonces, esto es un alcohol terciario.
Para las aminas tenemos que prestar un poquito más de atención, ¿sí? Acá les dejé para que recuerden cuál era el grupo funcional amina, ¿sí? Y acá para clasificar las aminas en primaria, secundaria o terciaria tenemos que ver cuántos hidrógenos de la amina se sustituyen, se cambian por cadenas hidrocarbonadas. Entonces, si en el grupo amino cambiamos un hidrógeno por una cadena de carbonos, va a ser una amina primaria. Si cambiamos dos hidrógenos por dos cadenas de carbonos, va a ser una amina secundaria. Y si cambiamos tres hidrógenos por cadenas de carbono, va a ser una amina terciaria. Mírenlo acá. ¿Sí? Una amina primaria. Acá tenemos, ¿sí? Tiene dos hidrógenos y en el tercer lugar una cadena de carbonos. Esto es una amina primaria. Este nitrógeno tiene dos cadenas de carbonos, ¿sí? Entonces esto es una amina secundaria. Y este nitrógeno tiene tres cadenas de carbonos. Esto es una amina terciaria. El último tema del que les quería hablar es cómo se le asigna prioridad a la nomenclatura a los compuestos orgánicos. Y más allá de la nomenclatura, ¿sí? Es cómo, o sea, más allá de la nomenclatura, la cuestión es cómo darnos cuenta cuando nosotros vemos un compuesto orgánico que tiene más de un grupo funcional, qué propiedades químicas tiene. Miremoslo con un ejemplo. Nosotros hace un par de clases vimos este compuesto. Si nosotros miramos este compuesto, tiene grupos alcohol o oxidrilo y tiene un grupo ceto ahí. Entonces, ¿este compuesto qué es? Químicamente, ¿es una acetona o es un alcohol? Esa es la pregunta que tenemos que poder responder. O miren este otro. Este compuesto tiene un grupo ceto ahí y un grupo ácido carboxílico ahí. Entonces, si nosotros lo pensamos más allá del nombre, ¿este compuesto químicamente qué es? ¿Es un ácido carboxílico o es una acetona? ¿Sí? Entonces, esas preguntas se usan unas tablas que lo que hacen es darle prioridad a los grupos orgánicos y más allá de la prioridad del grupo orgánico nos van a estar indicando qué propiedades químicas tiene ese compuesto. Si ustedes miran esta tabla, hay un montón de grupos funcionales, algunos no los vimos porque nosotros en los metabolismos no los vamos a necesitar, pero sí hay unos cuantos que vimos. Y están ordenados del más importante al menos importante para darle prioridad a la nomenclatura y a las propiedades químicas de los compuestos. Entonces fíjense, por ejemplo, el grupo ácido es el más importante, este lo conocemos. Grupos ésteres los vimos, las amidas, los aldehídos, las cetonas, los alcoholes, las aminas, los éteres, ¿sí? Todos esos tipos de grupos nosotros los estuvimos viendo. Los demás ya les digo, se los dejo para que vean que existen, pero prácticamente no los vamos a usar. Algunos ejemplos, los ejemplos que estábamos viendo recién. Este compuesto, ¿sí? Este compuesto tiene un montón de grupos oxidrilos. Bueno, nos fijamos esos grupos oxidrilos, ¿dónde están en la tabla? Están ahí. Y este compuesto tiene un grupo ceto. Nos fijamos en la tabla esta, ¿dónde está el grupo ceto? El grupo ceto está ahí. Entonces, este compuesto es una acetona. Químicamente es una acetona. No importa que tenga un montón de grupos oxidrilo y un solo grupo ceto, ¿sí? Si este grupo está antes en esta tabla de prioridades, este compuesto es una acetona. Fíjense este compuesto. Este compuesto tiene un grupo ácido que se ubica ahí arriba de todo, ya sabemos entonces, y tiene un grupo ceto que se ubica ahí. Entonces, químicamente este compuesto es un ácido. Y si uno le tiene que poner un ácido carboxílico, y si uno le tiene que poner nombre, va a ser un ácido. De hecho, es el ácido pirúvico que lo vamos a estudiar en los metabolismos. Ahora, como siempre, les dejo un par de ejemplos para que ustedes puedan practicar, ¿sí? Pausen la presentación, fíjense cada uno de estos compuestos, primero ubiquen todos los grupos funcionales que tiene el compuesto, después se fijan en la tabla en qué lugar están y me dicen químicamente qué es cada uno de estos compuestos, ¿sí? Ahora sí, pausen la presentación. Acá, como siempre, les dejo las respuestas. Y en la próxima clase vamos a ver el último tema de química orgánica, que es el tema de isomería. Hola chicos, hoy vamos a ver el último tema de química orgánica, que es isomería. Los isómeros son compuestos orgánicos que presentan igual fórmula molecular, pero distinta fórmula estructural o distinta disposición de los átomos en el espacio. Es importante para estudiar este tema que ustedes sepan dibujarle la fórmula molecular a un compuesto. Entonces, teniendo la definición, vamos a empezar a ver ejemplos que es más fácil. Los isómeros se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos la isomería plana o estructural y la isomería espacial o estereoisomería. Dentro de la isomería plana tenemos tres tipos: la isomería de cadena, la de posición y la de función.
Y dentro de la espacial tenemos la isomería geométrica y la óptica. En las próximas diapos lo que vamos a hacer es desarrollar uno por uno estos 5 tipos de isomería. Entonces, en la isomería plana de cadena. En este tipo de isomería, los compuestos isómeros van a presentar igual fórmula molecular, pero distinta disposición de los átomos en la cadena carbonada. Fíjense esto. Si nosotros tenemos esta fórmula molecular, ¿sí? ¿Se acuerdan? La fórmula más compacta. Con 5 carbonos y 2 hidrógenos, nosotros podemos dibujar 3 compuestos distintos. Si ustedes miran, este compuesto, que es el compuesto de 5 carbonos lineal, el pentano, tiene 5 carbonos y 2 hidrógenos. Pero nosotros también podemos ordenar los átomos de manera distinta y dibujar este compuesto, que es una cadena ramificada que tiene 5 carbonos y 2 hidrógenos, y este otro compuesto que es de cadena ramificada que también cumple con la misma fórmula molecular. Son compuestos distintos, tienen nombres distintos, ¿sí? Entonces, estos 3 compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero que los átomos se ordenan distinto en la cadena, son isómeros de cadena. En la isomería plana de posición, los compuestos isómeros van a presentar igual fórmula molecular e igual grupo funcional, pero el grupo funcional va a estar ubicado en distinta posición en la cadena. Entonces, miren estos dos compuestos. Los dos cumplen con esta fórmula molecular, tienen la misma fórmula molecular, pero en este compuesto el grupo funcional alqueno está entre el carbono 1 y el 2. Y en este compuesto el doble enlace está entre los carbonos 2 y 3. Entonces son 2 alquenos distintos, son isómeros de posición. Fíjense esto, ¿sí? Estos son 2 alcoholes diferentes. Los dos tienen la misma fórmula molecular, los dos son 2 alcoholes de 5 carbonos, pero en este alcohol el grupo funcional oxidrilo o alcohol está en el carbono 2 y en este está en el carbono 3. Entonces estos dos compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero donde el grupo funcional está ubicado en un carbono diferente, son isómeros de posición. Con la isomería de posición tienen que tener cuidado porque hay compuestos que no presentan isomería de posición. Por ejemplo, los ácidos carboxílicos o los aldehídos no presentan isómeros de posición porque estos grupos funcionales solo se pueden ubicar en el primer carbono de la cadena. Los ésteres tampoco presentan isomería de posición y con los que tienen que tener cuidado son con los compuestos orgánicos de 2 carbonos, porque fíjense que si ustedes a este compuesto le ponen el grupo funcional en este carbono, dicen que este carbono es el primero. Ahora si ustedes ponen el grupo funcional en este carbono, empiezan a contar de acá y este carbono es el primero. Entonces en los compuestos orgánicos con 2 carbonos tienen que tener cuidado para darse cuenta si presentan o no isómeros de posición. El tercer tipo de isomería plana que vamos a estudiar es la isomería de función. Los compuestos isómeros van a presentar igual fórmula molecular, pero distinta disposición de los átomos en el espacio que van a hacer que se formen distintos grupos funcionales. Miren esto. Tenemos esta fórmula molecular. Con esta fórmula molecular, o sea, con 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno, nosotros podemos dibujar estos dos compuestos. Los dos cumplen con esta fórmula, pero esto es un alcohol y esto es un éter. Estos dos compuestos son isómeros de función. Miren este otro. Con 3 carbonos, 6 hidrógenos y 3 oxígenos nosotros podemos dibujar estos dos compuestos, ¿sí? Pero este es un aldehído y este es una acetona. Entonces los dos tienen la misma fórmula molecular, pero tienen distintos grupos funcionales. Acá los tenía marcados, ¿sí? Entonces estos son isómeros de función. Estos isómeros de función es importante que aprendan a identificarlos porque los vamos a volver a ver cuando estudiemos los glúcidos. Bien, empecemos ahora con el segundo grupo de isómeros, los isómeros espaciales. Dentro de los isómeros espaciales tenemos la isomería geométrica. Y van a poseer isomería geométrica aquellas sustancias orgánicas que presenten un doble enlace carbono-carbono. Esta isomería geométrica se da debido a algo que nosotros ya estuvimos hablando, y es que no puede haber rotación alrededor de un enlace doble carbono-carbono. Y se acuerdan que como ese doble enlace carbono-carbono no podía rotar, estos compuestos, si uno se los quería imaginar en el espacio, se los tenía que imaginar ubicados sobre un plano.
Entonces, si uno se imagina el compuesto ubicado sobre un plano, los átomos que están unidos a esos carbonos que tienen el doble enlace se van a poder ubicar de dos maneras en el espacio. Esas dos formas son la forma cis y la forma trans. Veámoslo con ejemplos que es más fácil. Miren esto, ¿sí? Entonces tenemos dos compuestos. Tendríamos que calcularles la fórmula molecular y ver que es igual y es igual, ¿sí? Entonces tenemos dos compuestos con la misma fórmula molecular y un doble enlace carbono-carbono. Entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos si tiene isomería geométrica. Entonces, si nosotros a estos átomos o grupos de átomos que están unidos a los carbonos del doble enlace, ¿sí? Los disponemos de esta manera. Fíjense que ponemos los dos hidrógenos del mismo lado del plano o del mismo lado del doble enlace. A este compuesto lo llamamos cis. Y al compuesto que dibujamos poniendo los hidrógenos de los dos lados opuestos del doble enlace o de los dos lados opuestos del plano, lo llamamos trans. Miren este otro ejemplo, ¿sí? Tenemos dos compuestos, con la misma fórmula molecular y un doble enlace. Entonces, si nosotros lo dibujamos poniendo estos dos sustituyentes del mismo lado del doble enlace o del mismo lado del plano, lo llamamos cis. Si lo dibujamos poniendo estos sustituyentes de lados opuestos del doble enlace, lo llamamos trans. Para que un compuesto tenga isomería geométrica, tienen que prestar atención a que cada carbono del doble enlace esté unido a dos átomos o grupos de átomos distintos. A estos carbonos me refiero, ¿sí? Cada carbono del doble enlace tiene que tener unidos dos átomos o grupos de átomos que sean distintos, ¿sí? Fíjense que acá cada carbono tiene dos cosas distintas, dos átomos o grupos de átomos distintos unidos en esto. Si uno de los carbonos del doble enlace tiene dos átomos o grupos de átomos iguales, no hay isomería geométrica. ¿Por qué? Porque si ustedes este hidrógeno lo dibujan arriba o lo dibujan abajo, es lo mismo, es el mismo hidrógeno, ¿sí? Entonces este compuesto no va a presentar isomería geométrica. Lo mismo pasa con este, ¿sí? Este carbono que tiene unidos dos átomos o grupos de átomos, en este caso dos metilos, los dos metilos son iguales, da lo mismo que uno dibuje uno para arriba o uno para abajo, ¿sí? Entonces este compuesto tampoco va a presentar isomería geométrica. Y ahora veamos unos ejemplos un poquito más complicados, ¿sí? Vieron que los primeros que yo les mostré teníamos en realidad dos átomos distintos. Por ahí teníamos dos hidrógenos y acá abajo dos cloros o dos bromos. Ahora estamos poniendo dos grupos químicos distintos, ¿sí? Fíjense, ponemos dos hidrógenos, pero acá ponemos un grupo químico y acá ponemos otro. Va cumpliendo con la definición. Tenemos un doble enlace carbono-carbono. Cada carbono tiene unidos átomos o grupos de átomos distintos. Entonces ahora lo que nosotros podemos hacer es dibujar las dos opciones de compuesto. Si los dos hidrógenos los ponemos del mismo lado, este es el isómero cis. Si los dos hidrógenos los ponemos de lados opuestos, ahí tenemos el compuesto trans. ¿Por qué les mostré estos ejemplos un poquito más complicados? Porque cuando nosotros empezamos a estudiar la química de los alimentos y en particular la química de los alimentos que contienen lípidos, van a ver que vamos a hablar de los ácidos grasos cis y de los ácidos grasos trans, ¿sí? Entonces, este tipo de isomería la vamos a volver a ver particularmente en ese tema y vamos a ver cómo se metabolizan estos ácidos grasos cis y trans en nuestro cuerpo, qué ventajas o desventajas presentan para nuestra salud consumir alimentos con ácidos grasos cis o trans. El último tema que nos queda por ver es la isomería espacial óptica. Y van a poseer isomería óptica aquellos compuestos orgánicos que presenten al menos un carbono asimétrico, que también se lo llama centro quiral o carbono quiral. Y un carbono asimétrico es un carbono que tiene unidos cuatro átomos o grupos de átomos distintos por enlaces covalentes simples. Vamos con el dibujo que es más fácil, ¿sí? Un carbono va a ser un carbono asimétrico o un centro quiral si tiene unidos cuatro átomos o grupos de átomos distintos. Fíjense que en esta imagen ahí está el carbono quiral o el carbono asimétrico y que estos grupos son distintos está representado con bolitas de distintos colores. Cuando uno encuentra un compuesto orgánico en el que hay uno o más carbonos asimétricos, uno puede dibujarle su isómero. Para dibujarle su isómero lo que tiene que hacer es imaginarse que acá pone un espejo y que dibuja el reflejo de este compuesto del otro lado del espejo.
Entonces, estos dos compuestos son isómeros ópticos. Veámoslo con ejemplos, ¿sí? Fíjense, tenemos este compuesto orgánico. Lo primero que tenemos que hacer es buscar si tiene algún carbono asimétrico. Entonces, este carbono es asimétrico o carbono quiral. ¿Por qué? Tiene unido este grupo, que es distinto de este, que es distinto de este grupo aldehído y que es distinto de todo esto que está acá abajo. Entonces, si tiene unidos 4 átomos o grupos de átomos distintos, es un carbono asimétrico. Si es un carbono asimétrico, uno puede dibujarle su isómero óptico. ¿Cómo hace? Se imagina un espejo acá en el medio y dibuja el reflejo. Acá el reflejo se los dibujé sin ponerle los colores, ¿sí? Entonces, estos dos compuestos, los dos se llaman gliceraldehído y son entre sí isómeros ópticos. Miren este otro, ¿sí? Lo primero que hacemos es buscar si hay algún carbono asimétrico. El carbono asimétrico está marcado ahí. ¿Sí? Tiene unido un hidrógeno, un oxidrilo, un metilo y un grupo ácido. 4 sustituyentes distintos, entonces es un carbono asimétrico. Si tiene un carbono asimétrico, uno se puede imaginar acá un espejo y dibujarle el reflejo. Y ahí tiene los dos isómeros ópticos. Miren este compuesto, ¿sí? Este compuesto tiene, de hecho, varios carbonos asimétricos. Yo acá les dejé marcado uno, pero tiene unos cuantos. Fíjense este carbono. Tiene unido esto, que es distinto de esto, es distinto del grupo aldehído y es distinto de todo lo que está acá abajo, ¿sí? Si uno mira este carbono, este, tiene unido un oxidrilo, un hidrógeno, todo esto por acá arriba y todo esto por acá abajo, que es distinto. Entonces, este carbono también es asimétrico. Este carbono también es asimétrico, este también, y este no, porque tiene unidos 2 hidrógenos que son iguales, ¿sí? Entonces este compuesto no solo tiene uno, tiene varios carbonos asimétricos. Uno puede imaginarse un espejo acá y dibujarle sus isómeros ópticos. Este lo tengo dibujado, ¿sí? Miren este compuesto. Este compuesto tiene ahí un carbono asimétrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene unido un hidrógeno, una cadena hidrocarbonada, un grupo amino y un grupo ácido. Tiene 4 sustituyentes distintos, entonces va a presentar un isómero óptico. ¿Cómo lo dibujamos? Nos imaginamos un espejo y dibujamos el reflejo. Y acá tenemos los dos isómeros ópticos. Este tipo de isómeros es importante que también aprendan a diferenciarlos. ¿Por qué? Porque los vamos a volver a ver cuando estudiemos glúcidos y cuando estudiemos aminoácidos. Bueno, las clases de orgánica quedan acá nomás. Saben que cualquier duda la pueden consultar por el aula web.